y exponer un estudio. Este estudio es un poquito, muchas palabras, un poquito difícil, pero se puede entender, se puede entender. Y queremos darle gracias, ¿verdad?, primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de venir delante de ustedes y venir y saber que todo lo que hagamos lo hagamos para Él, y saber que Él nos va a ayudar y bendecir en toda manera, ¿verdad? Pero vamos a empezar con una oración. Gracias, Señor, te doy, porque tú nos das la oportunidad de venir, Señor, delante de ti y glorificar tu nombre. Te damos gracias, oh Dios, no por quien somos nosotros, sino por quien tú eres. El Dios de la promesa, el Dios que los rescataste a nosotros, el Dios que nos dio la oportunidad de servirle. Y por eso te damos gracias, Señor. Sabemos que en estos tiempos pues hay muchas cosas difíciles en nuestra vida, pero también sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y por eso te damos gracias. Gracias, Señor, por todo, tus bendiciones y por todo lo que tú nos das, hasta los tiempos difíciles. Porque podemos venir delante de ti y sabemos que en ti tenemos refugio. Gracias, Señor, te doy. Amén. Estamos en Gálatas y hemos estudiado ya varias veces y sigue más o menos, o no más o menos, sino sigue lo mismo. Sigue, Pablo está explicando, entonces Pablo viene y está explicando todas estas cosas a los Gálatas. Y yo estudiando esto, pues estaba pensando que no hay gran diferencia entre aquello y esto, ¿verdad? Entonces, sabemos que aquel tiempo, a pesar de ser tanto tiempo atrás, pero no ha cambiado nada hoy. Estamos todavía en las mismas cosas. Y Pablo está escribiendo a los Gálatas y explicándole la gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Y solamente la gracia y solamente la fe es que los salva. Por la gracia de Él. Si apaga el celular, pues yo no oigo el eco. Gracias. Es que aquí se oye un eco. Entonces, wow, me tiró eso para allá. Anyway, pero sabemos que lo que Él está haciendo es explicándole a los Gálatas que hay un solo evangelio, que no hay dos, que esto es solamente de una manera, y es el evangelio que Jesús trae. Entonces, hay unos falsos profetas, o no falsos profetas, sino falsos maestros, ¿verdad? Entonces, estos falsos maestros, yo me pongo a pensar, no hay nada diferente hoy. Hoy en día también se encuentran los falsos maestros, una gente que tú dices, ¿cómo puede ser posible que tú caigas en eso? Pero caemos en esos falsos maestros, porque dicen, como los dicen los Gálatas, yo creo en la gracia, yo creo en Jesucristo como nuestro Salvador, pero hay otras cositas más. Y hoy en día se predica en mucha gente la misma cosa, solamente en la fe, pero esto un poquito más, una obra más, y la obra no te salva. Y eso es lo que le está explicando. Y estamos en el capítulo 3, y estamos del 15, y yo voy a hablar del 15 al 19, ¿verdad? Y es bien interesante con esto de los falsos maestros, pues yo pensaba, ¿cómo tú puedes coger la palabra de Dios y cambiarla de tal manera que tú seas un falso maestro? ¿Verdad? Que tú cambies, pero se cambia un poquito. Entonces yo decía, pero ¿cómo pudiera ser? Entonces me vino a la mente, aquellos que me conocen saben que a mí me gusta cocinar.
¿verdad? Y no hago esto, ¿verdad? Pero hay algunas personas que vienen y hacen un asopado, una sopa, ¿verdad? Y entonces le quedaron ricas, ¿verdad? Pero llegó visita y echaron un poquito de agua para rendir más. Y así es mucha gente el evangelio, pues le echa un poquito más de agua. Ya no son tan ricas, ahora saben buenas. Entonces le llegó un grupito más y le echan un poquito más de agua y ya saben bien. Al fin y al cabo, al fin de la noche, lo que están bebiendo es agua hervida. Y así pasa con la palabra. Es buena, pero le cambian una brita, una cosita, un cantito. Y mañana le cambian un poquito más. Al otro día le cambian un poquito más. Últimamente en la iglesia no están adorando a Dios, ni están leyendo la Biblia, ni están estudiando la palabra. Están estudiando tantas cosas que alejan el cristiano de la verdad, de lo que es esencial, de lo que es la santa palabra de Dios. Y de eso es lo que Pablo está hablando. Entonces, él le tiene que explicar a ellos, y yo hablaba con mi esposa, y decía, a mí me gusta la explicación de las palabras. O sea, no para que no se entiendan, pero que se use la palabra correcta para decir lo correcto. No, o no capto o no entiendo bien cuando tú dices, pues, es un dicho en los puertorriqueños, dicen por eso. Entonces, si está bien, por eso. Si está mal, por eso. No entiendo eso. No lo entiendo. Por eso, no lo entiendo. Entonces, a mí se me hace difícil. Entonces, por eso es que me gusta la palabra exacta. O sea, si tú me dices un estudio o me dices una palabra, me dices la palabra exacta. Entonces, así me gusta. No tan solo la palabra, sino la palabra exacta. Y estudiando esto, pues me gusta como Pablo escribe, porque él quiere ser preciso. Él no quiere que tú te confundas. Él no quiere que tú tires para otro lado. Él quiere que tú entiendas exactamente. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que cuando no entendemos debemos levantar la mano y decir, yo no entiendo. Yo no entiendo esto. Explícamelo mejor. Entonces, cuando tú me lo explicas mejor, pues yo lo entiendo claro. Yo lo entiendo y no tan solo lo entiendo. Si es de la palabra, me sacaste de un error. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Tantos años después lo está sacando de muchos errores. Para que nosotros sepamos de dónde él viene, de qué pasó con él. Entonces él explica de quién es él. Él explica de dónde Dios lo sacó a él. Y yo me imagino, él era un legalista tremendo. O sea, él creía en lo que creía. Y Dios trató con él. Dios puede tratar contigo también. Y yo lo que te pido es que tú abras tu mente a entender esto. Y empezamos con eso, que Pablo está explicando solo la fe. La fe sola es lo que te salva. No la fe más obra. La obra no te llega a ningún sitio. Pero que él explica, él se trae hasta capítulo 3 explicando que la fe es lo que te va a salvar. A través de tu fe es la gracia de Dios. Y él explica, y lo explica en detalle. Te dice cómo él llegó a esa conclusión y te explica por qué es la fe. Entonces, vamos a estudiar un poquito más de eso. Y tal vez, pues, hay una confusión en lo que es la ley y la fe. Entonces habíamos dicho que los que estaban en la ley podían practicar la ley, pero no era lo que los salvaba. O sea, tú puedes tener reglas en tu iglesia. Tú puedes abrir la iglesia y después que esté en la palabra de Dios, pues claro, obviamente, tú puedes decir, todo el mundo entre, si los zapatos se quedan afuera. Esa es la regla.
Pero el día que tú digas, si el que entra aquí con los zapatos no es salvo, eso es diferente, eso es otro evangelio. Y se lo quiero poner tan simple para que se entienda claro, para que no haya confusión. Porque a veces nosotros decimos, no, porque en estas iglesias hay tantas reglas. No, en la iglesia puede haber reglas, porque eso es lo que mantiene la orden, está bien. No hay problema con eso. Eso no es lo que te salva. La cosa es no lo ponga a la salvación, lo ponga a lo que dice la palabra. Entonces, y las reglas son buenas. Entonces, por eso, y estoy hablando de esto para que se entienda lo que es la ley. Entonces, la ley es algo que te va a llevar a descubrir que tú estás mal. La ley no produce decir tú estás bien, porque todos cumplimos la ley. Si estamos guiando y dice 55 y vamos a 65 o algunos a 80, pues sabemos que estamos cumpliendo la ley. Y cuando el policía los para, ya sabemos, aunque siempre preguntamos, ¿y por qué me paro, policía? Para ver si él sabe que tú estás yendo ligero, o si es que tiene un foquito que está apagado o algo así, ¿verdad? Pero sabemos que estamos cumpliendo la ley. Entonces, la ley es lo que te dice a ti el pecado. La ley nunca te va a llevar a la salvación. Simplemente hace su trabajo. Hay tantas leyes. Y hoy en día, pues, esas leyes es lo que nos mantiene a nosotros dentro de un margen. Entonces, no estoy diciendo que las leyes generales son buenas. No son malas, pero no son buenas. Porque hay cosas que están afuera de orden, bíblicamente. ¿Okay? Entonces, el pueblo está preguntando, entonces, ¿por qué yo tengo que tener, qué es la diferencia de la ley? Entonces, él quiere explicar. Y lo vamos a explicar un poquito más adelante. No es que quiero adelantarme, lo que pasa es que no quiero que no se entienda. ¿Verdad? Entonces, quiero que se entienda claro en la diferencia de lo que es la ley y la promesa. Entonces, la ley te dice lo que está bien y mal. Si tú estás dentro de la ley, está bien. Pero cuando la ley fue dada, nadie podía mantenerla. Por eso es que había unos sacrificios, por eso es que había, y por eso es que se sabía que estaban mal. O sea, todo el mundo estaba mal. Nadie, la ley no era imposible mantenerla. Como hoy en día. Hoy en día, si voy tarde para el trabajo, pues yo arranco y me voy, y entonces después que miro si estoy yendo ligero o no. Pero está rompiendo la ley. Si él lo que quiere explicar, lo que Pablo quiere explicar es que se sepa definitivamente lo que es la promesa y la ley. Entonces, vemos que la promesa es Jesús. Y vamos a explicar un poquito más adelante. Y la diferencia de la ley, que no justifica, solamente señala, y la gracia, que sí justifica. Y ya habíamos explicado el hermano Víctor lo que era la justificación. Pero en el capítulo 15, perdón, en el versículo 15, capítulo 3, versículo 15, habla del pacto. O sea, y se recuerda que yo estaba diciéndole, a mí me gustan las palabras específicas. O sea, me gusta. Entonces, pues, ¿qué fue el pacto? O sea, ¿qué pacto hubo? El pacto que hubo con Abraham. O sea, pero ¿qué fue ese pacto? O sea, fue el que nunca rompe las reglas. Fue dada por él. O sea, fue el que es perfecto. Fue el que creó el mundo. Y todo lo que existe en él. Él fue el que hizo ese pacto. No vino otra persona y hizo el pacto.
nosotros hacemos pacto y a veces los rompemos. No, el pacto de Él no puede ser roto. Él se lo dio a Abraham, ¿verdad? Dijo su simiente. ¿Sí quién es la simiente? Jesucristo. No dice simientes, simiente. ¿Ok? Entonces, en el versículo 15, perdón, el versículo 15 habla del pacto. Entonces, ese pacto es un contrato. Un contrato que es hecho. Hoy en día se hacen contratos. Y lo que está escrito en ese contrato es lo que se tiene que hacer, es lo que se tiene que obedecer. Al menos que una persona no rompa ese contrato de lo que está escrito, de lo que se escribió. Eso es el contrato. Ahora, tú puedes demandar por lo que no está escrito. Si no está escrito en el contrato y tú quieres algo, tú puedes llevarlo a corte y pueden decir esto es así, y puede tener alguien, un mediador, juez, jurado, que haga la diferencia en ese contrato. Pero el contrato, lo que está escrito es válido en frente de ti, es válido en frente del juez, y no se puede cambiar, porque ese fue el contrato. Y tú firmaste eso. Dios hace ese pacto, que es un contrato, que no puede ser cambiado. También es un compromiso. O sea, cuando hablamos de pacto, es un compromiso. El compromiso que tú llevas cuando tú aceptas la membresía de una iglesia. Tú aceptas lo que esa iglesia está escrita, lo que se dirige y lo que se hace. Eso es lo que tú aceptas. Porque tú hiciste ese compromiso. Si yo hago un compromiso de llegar a cierta hora, es mi deber llegar a cierta hora. Sea la iglesia, sea donde sea la reunión, sea el trabajo, sea donde sea. Yo hice un compromiso. Cuando yo acepto un trabajo, me mandan una carta y me dicen, esto es estipulado, tú vas a empezar a tal hora, tú tienes media hora de lonche, tú haces esto y te vamos a pagar tanto. Y tú tienes que cumplir ese contrato, ese pacto con ellos, ese compromiso que tú tienes. Así que pacto sería también un compromiso. Pero recuérdense, estaba diciendo que quiero ser específico con las palabras. O sea, quiero que se entienda lo que es un compromiso, lo que es el pacto, lo que es un contrato, ¿verdad? Es un acuerdo. Es un acuerdo entre dos personas. En este caso, pues Dios acordó con Abraham que su simiente es la promesa. ¿Viste? Y perdone si lo estoy simplificando un poco, pero quiero que se entienda, quiero que quede claro. O sea, yo estoy aquí frente de ustedes porque Dios se ocupó de hacer un pacto con Abraham. Porque yo no hubiera estado aquí si eso no pasaba. Si él no se compromete con Abraham. Piensen en eso. O sea, claramente Jesucristo cumple ese contrato, ese pacto. Pero la promesa fue dada a Abraham. O sea, que el contrato fue con Abraham. El contrato fue, él le prometió, el pacto fue con él. ¿Verdad? Y esa promesa se cumple en ti y en mí. Esa promesa se cumple en nosotros cuando nosotros venimos a los pies del Señor. Y estamos pasando un tiempo un poco difícil, yo digo. Acostumbrarnos a esto es un poco difícil. Yo le digo por mí, ya yo no sé qué más plantar en el jardín. Ya llevo 2 años aquí, no había enderezado el garaje, lo enderecé porque no puedo salir. ¿Sabes? Trato de mantenerme ocupado. Trato de estudiar la palabra. Trato de buscar maneras nuevas. En el trabajo es difícil. ¿Sabes?
Hay muchas cosas. Yo trabajo en el hospital y mire, es difícil. No es fácil. Y ver todo lo que se está viendo hoy en día no es fácil. Decirte a ti que van a morir gentes, para nosotros debe ser una agonía. Si no es una agonía para ti, tú tienes que chequearte en qué evangelio tú estás. Porque muchas personas de esas pueden ser las que tú pudiste predicarle. Y eso es serio. Tú estás beneficiando de un pacto que Dios hizo contigo. Pero ese pacto también dice que tú debes de llevar el evangelio. Y eso no es una obra, es un deber. Y eso nace en tu corazón cuando tú aceptas esa promesa de Dios. Eso es serio. Y a veces nosotros no entendemos el acuerdo que Dios tiene con nosotros. No entendemos por qué las cosas pasan. O sea, esto del coronavirus, hay tantas y tantas cosas. Y claramente esto está afectando la iglesia. Está afectando la vida espiritual de gente. De dos maneras. Yo hablaba con Claudia y decía que en los tiempos que estamos viviendo es lo que está escrito aquí. Y si Dios no viene mañana, por lo menos yo lo estoy esperando hoy. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú también lo estás esperando? ¿O tú estás diciendo, no, esto se va a curar y vamos a seguir para adelante? Eso está bien. O sea, a mí no me da, y no es que yo quiero morir, pero claramente yo quiero estar preparado por si me da, por si no me da y por si Dios viene mañana, porque las profecías te están cumpliendo hoy. Si tú estás en tu hogar y estás buscando algo que hacer, acércate a Dios. Acércate a Dios. Es importante que no tan solo tú leas lo que está escrito en Gálatas, lo que estamos estudiando, pero entiende, te tiene que reguindar de las promesas de Dios. La promesa que Dios le dio a Abraham. Estar seguro que si algo pasa hoy, tú sabes a dónde tú vas a ir. Tú sabes a dónde tú vas a estar, a dónde tú vas a abrir tus ojos mañana. Porque te voy a decir una cosa. Cuando tú mueres es muy tarde. O sea, cuando tú mueres, tú vas para allá, vas para allá. No hay más nada. Ya es muy tarde. Y puede ser que esta sea la oportunidad que tú necesitas. Puede ser que Dios te esté hablando en estos momentos para que tú te acerques a Dios. ¿Por qué voltear o cerrar tu oído a la palabra de Él? Yo estoy seguro cuando yo voy. Yo estoy seguro. Y mira, mañana me voy a levantar y voy al trabajo. Pero si Dios viene esta noche, yo sé para dónde voy. Y si me muero esta noche, también sé para dónde voy. Si me enfermo mañana, también sé para dónde voy. Y voy para el hospital. Y lo que pase. Y que quede claro, no es que quiero que pase tampoco. O sea, no es que quede claro. No es que estoy diciendo, no me pongo una máscara. Me pongo una máscara, me pongo guante y me lavo las manos todos los días. Y me lavo las manos 5 y 6 veces. O sea, no es eso. Estar seguro de la promesa de Dios.
Mire, ese pacto, ese acuerdo que Dios da